Voy a resumir lo que vamos a ver. Vamos a ver el texto de Samuel, primera de Samuel, que tiene que ver pues con lo que venimos viendo en la lectura diaria, ¿no? Hoy es primera de Samuel 8. Entonces ya pasamos por esto que va a ser la prédica, ¿no? Pero se trata, en el primer capítulo habla, un resumen corto le va a hacer, de Ana, que era una mujer muy afligida, porque era estéril, y nos menciona que tenía una rival llamada Penina, la cual pues le hacía la vida imposible, la provocaba porque Penina se podía tener hijos y Ana no podía tener hijos. Pero era el esposo y Ana eran temerosos de Dios, porque dice que cada año iban a Silo a adorar. Y allí se presentó Ana y lloraba, llegó una oportunidad y llegó, lloraba, clamaba al Señor por ese hijo, con amargura, dice la palabra, en el tabernáculo, y hizo voto también, y ese voto era que si le daba un hijo, lo dedicaría a Jehová. No, eso está en 1 Samuel 1:11, y lo iba a dedicar al Señor. Y entonces, bueno, el Señor la bendijo, tuvo su hijo y ciertamente cumplió su palabra. Y cuando llegó donde Elí, que era el sacerdote, dice en el versículo 1 Samuel 1:27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Y cumplió su promesa y se lo dio al Señor, lo dedicó al Señor. Así que bueno, este es un capítulo que nos prepara para ese llamado que vamos a ver después de Samuel. El llamado por un lado, pero también el quitar también del sacerdocio a los hijos de Elí, como menciona el capítulo 1 de Samuel 2:12, y de ahí vamos a ver ese versículo nomás. La prédica de hoy se llama La familia en gracia, la familia en gracia o en desgracia. La familia en gracia o en desgracia. Y solamente voy a tratar el 1 Samuel 2:12, y en el desarrollo vamos a ver los otros versículos para ahorrar el tiempo, y porque el meollo del asunto viene por aquí, por este versículo precisamente. 1 Samuel 2:12, ¿ya lo tenemos listo por allí? Bien, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová, por eso eran impíos, pudiéramos decir también. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Y era era delicadísimo esto, acá no lo menciona, porque no solamente que el papá era sacerdote, el papá ejercía el sacerdocio, sino que ellos también eran sacerdotes, y eran sacerdotes sin conocimiento. Y si eran sacerdotes sin conocimiento, ¿a quién estaban sirviendo? Si no tienen conocimiento de Dios, ¿a quién estaban sirviendo entonces? ¿A qué Dios? Al Dios de su imaginación, como vamos a ver ahora. Así que un sacerdocio sin conocimiento lo menciona aquí. La palabra impío en el hebreo significa Belial. Y esta palabra impío, Belial, que es el compuesto de Beli, que significa sin, y al, que significa valor o provecho. Si unimos las dos, sería entonces sin valor, sin provecho. Así describe la palabra del Señor que eran los hijos de Elí. No tenían valor, no eran provechosos para la obra, para el sacerdocio, no eran provechosos para la obra. No tenían valor. En el Antiguo Testamento aparece 27 veces la palabra Belial en diferentes formas. Aquí impío, también puede ser maldad, por ejemplo. En el hebreo, cuando lo buscamos, es Belial también. Por ejemplo, en Jueces 19:22, que es un caso muy fuerte, muy terrible, en Jueces 19:22, que es de hecho habla de una violación masiva hacia una persona, hacia una mujer. En Jueces 19:22 dice: pero cuando estaban gozosos, aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, Belial,
rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La palabra sería, en el hebreo, tiene que ver para tener relación sexual. O sea que eran homosexuales, pues, allí. Y ya lo que hemos leído, solo sabemos del contexto terrible, debido a que eran perversos, y así mismo describe con esta misma palabra a los hijos de Eli. Imagínense la maldad tan grande: perversos, sin ganancia, inutilidad, inútiles. ¿Qué cosa, no? Que se pueda hablar de alguien con una inutilidad, sin ganancia, sin provecho de alguien. Y nosotros como padres, y una de las cosas que nosotros queremos es que nuestros hijos sean de provecho, que a nuestros hijos les vaya bien, sean útiles al hogar, útiles a donde trabajan, útiles a la sociedad. Y si están en la iglesia, útiles por supuesto a la iglesia, al Señor. Eso es un deseo que podemos tener. En esta misma palabra la vemos y hace referencia al Señor Jesucristo, hace referencia, y miren la comparación. Jesús en una oportunidad dijo: ¿y qué concordia tiene Cristo? En 2 Corintios 6:15 Pablo hace la relación. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y aquí Belial ya sí habla de Satanás en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Así que nos habla entonces sin conocimiento. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros de la palabra? Porque el conocimiento que tengamos nosotros de la palabra es el conocimiento que vamos a transmitir. Y a veces puede pasar que aún teniendo el conocimiento no lo transmitamos. Hay varios casos en la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de jueces, nos dimos cuenta de que una generación no transmitió los conocimientos de la otra generación, y por eso viene el libro de Jueces, que pecaban y el Señor los ayudaba, y entonces se arrepentían, volvían a pecar, y así estuvieron durante cientos de años. Por ejemplo, el mismo Samuel con sus hijos, capítulo 8, ahí le van a dar cuenta, los hijos fueron acusados de corrupción. Así que, ¿qué conocimiento, qué tanto conocimiento reciben nuestros hijos también de lo que nosotros les podamos dar? ¿Qué tanto conocimiento les estamos dando en estos momentos? Miren, nosotros estamos llamados como padres a dar ese conocimiento de la palabra. Lo que ellos hagan con ese conocimiento después, cuando están grandes, ya será ellos y el Señor. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirlo responsablemente. Es nuestro deber. Me canso porque no escuchan, me canso que no quieren oír. Ay, entonces tiro la toalla. No, sigamos, tenemos que seguir transmitiendo esos conocimientos. En Jeremías 4:22 dice, que este versículo lo vimos ayer también: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y son entendidos y no son entendidos. ¿Sabios para qué? Para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y no supieron hacer el bien porque no tuvieron conocimiento. La palabra nos enseña qué cosas son buenas y agradables, que lo mejor para hacer el bien, lo mejor es buscar en la palabra. Porque a veces nosotros podemos creer que algo está bueno y no es bueno. O podemos pensar que porque es bueno algo, según nuestras perspectivas, según lo que creemos, según nuestra óptica, y resulta que no es así. Así que la guía impelable es la palabra de Dios. Alguien dijo: corazones ardientes no son nutridos por cabezas vacías.
Y para que los corazones estén ardientes, las cabezas tienen que estar llenas, pero llenas de la palabra de Dios. ¿Sí estamos aquí? ¿Ven? Muy bien. En Deuteronomio 6:6 a 6:9, por eso nos dice, el Señor mandó a los padres. Estamos, por cierto, nuevamente predicando sobre la familia, porque este es el mes de la familia. 6:6, 6:8, 9, dice, y esta palabra que yo te mando, los mandatos, te mando hoy, estarán sobre tu corazón, primeramente sobre el corazón de los padres, porque no puedo enseñar algo que yo no tengo. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo dice, la repetirás. Y resulta que un sistema para el aprendizaje es la repetición. La repetición. Ahora ya sabemos si estamos con sí, pero es que de repente podemos ver a alguien que creció en un hogar cristiano, que se le enseñó, pero ya está grande y está desviado y todo. Sí, ciertamente, mire, eso puede pasar. Salomón tenía a David y Salomón se desvió. Sansón, que era un nazareo dedicado al Señor, ya grande, pues también estaba desviado de hacer la voluntad del Señor y vivía en su carnalidad. Así que estos hijos de Eli tuvieron una terrible falta. ¿Qué falta puede ser para nosotros como padres? La peor falta que puede cometer un hijo. ¿Cuál es la peor falta que puede cometer un hijo contra Dios? Entonces dice Samuel, vamos a ver, en Samuel 2:13 al 2:16. Mira que lo que hacían ellos como sacerdotes, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el peror, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura tenía que ser quemada, eso era para el Señor. Venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba la carne que asar para el sacerdote. Los sacerdotes eran Finés y el otro hijo de Eli. La carne que asar para el sacerdote, porque no tomarán de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma todo tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera, yo lo tomaré por la fuerza. O sea, ¿qué hacían ellos? Fíjense que lo que dice Levítico 3:16, lo correcto que había que hacer. Yo se lo leo. Y el sacerdote hará arder sobre el altar vianda, es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura de Jehová, todo lo que traían para ser sacrificado, todo lo que ofrenda que traían era para el Señor, pero ellos agarraban entonces, antes de quemarla, agarraban y con un garfio inmenso, me imagino yo, y agarraban antes de eso y se llevaban la comida. Aunque ya ellos tenían su parte que el Señor le daba, que la espaldilla y otra más que no me recuerdo en otro momento. El Señor era para ellos. Así que tomaban y inclusive querían tomar por la fuerza. ¿Y por qué esto? Por falta de temor a Dios, falta de conocimiento de Dios. Y de qué manera nosotros, de alguna manera también esto se puede repetir, que estamos tomándole a nosotros al Señor y aún por la fuerza que le corresponde a Él. ¿Qué será eso?
¿Qué serán esos sacrificios que son del Señor y que nosotros agarramos y lo tomamos para nosotros? ¿Será que eso se aplica para nuestros días? Una de esas cosas puede ser el tiempo, por ejemplo, también. Pero también puede ser el tiempo. ¿Sabe usted que puede ser el tiempo también? Que estemos agarrándolo lo que es para el Señor y lo usamos para nosotros mismos, para lo que nosotros queremos, y la sobra, esa sobra, lo que queda, se lo damos a Él. Y usted dirá, pero ya un momento, ¿cómo que el tiempo también es del Señor? Mi tiempo es del Señor, sí. Su tiempo, mi tiempo es del Señor también, le corresponde a Él. Porque el Señor, la palabra en el Nuevo Testamento nos describe como siervos. ¿Y acaso un siervo era dueño de su tiempo? ¿De quién administraba el tiempo del siervo? El amo, su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? El tiempo nuestro debe estar rendido a los pies de Él. También se lo quitamos. Entonces dice 1 Samuel 2:17, sigue diciendo, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, eran jóvenes ellos, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué pasó? Que hicieron que el pueblo a raíz, si ellos como no daban ningún ejemplo, sino todo lo contrario, a raíz de esto, resulta que los hombres menospreciaban, tenían a menos la ofrenda que era para el Señor, tenían en poco. Una cosa llevando a la otra. Cuidadito con nosotros, que a través de un testimonio indebido, que a través de quitarles al Señor las cosas también, otros puedan menospreciar la obra del Señor, el servicio al Señor, porque nos ven cómo actuamos, dando un mal ejemplo. Y qué importante también es que nuestros hijos puedan ver en nosotros un buen ejemplo. Vemos en el 22 al 24 hubo una, vamos a llamarlo una autoridad, por no decir otra cosa, una relativa autoridad, algo permisivo en el 22 al 24, y nos dice, nos describe cómo era la condición en la que se encontraba este papá, la cabeza del hogar. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, estaba consciente de todo lo que pasaba. Y como dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Cómo le parece este sermón a ustedes? ¿Una exhortación fuerte, bravo? ¿O le parece allí todo sumiso más bien a estos muchachos, a los hijos? ¿Cómo le parece? ¿Fuerte o débil? Débil, muy débil. Y lo que estaba pasando era algo muy terrible, muy grande, dice la palabra, nos lo describe. ¿Cómo reaccionamos nosotros también? ¿Cómo reaccionaríamos con nuestros hijos en una situación así? Somos débiles cuando lo que estamos hablando nosotros es de los asuntos del Señor, de las cosas del Señor. ¿Somos permisivos o no somos permisivos? ¿Somos débiles o somos fuertes? ¿Qué hacemos? Ya me imagino allí. Usted no escucha por allí cuando escucha las noticias y entonces
qué bueno que hubo un tiroteo y entonces resulta que hay por allá unos delincuentes se echaron un tiro y entonces murió uno de ellos. Entonces usted después escucha, ay no, qué pobre muchacho, ese no le hacía mal a nadie. El pobrecito, eso no le hacía mal a nadie, que la tenía que agarrar con él. Eso no hacía nadita de malo, no. Y entonces, ¿y cómo se llama ese muchacho? ¿Cómo se llama ese muchachito? Bueno, él le tenía por el nombre el Chucky. Pero era muy bueno. Bueno, si a lo mejor estaría allí. No, eso no le hace mal a nadie, eso son chismes a lo mejor, y qué va, no. Hay que estar muy pendientes de esas cosas. Hay madres, hay padres, inclusive madres también, que se ponen muy bravas de repente, si, tiempos atrás, hace algunos años atrás, de repente, mira, si uno llevaba al hijo, algo que me vino a la mente, y a reclamar o a hablar de buena forma a una de las madres de la escuela, entonces se enfureció porque el hijo no era capaz de eso y resulta que se había pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y evaluar y ver hasta qué punto hay razón y no hay razón en estas cosas y se pone la mesa la parte objetiva allí y evaluar todas esas cosas. Bueno, eso es muy importante. Vemos en Proverbio 1:8, porque Elí se hizo oídos sordos, y vemos 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué significa esto? La instrucción del padre es la dirección con autoridad, que no tenía de allí. La dirección con autoridad. En hebreo es la palabra musar. Musar y significa corrección, disciplina, guía con autoridad moral. O sea, la mano dura allí, por decirlo de alguna manera, viene de los padres, la corrección. El padre representa ese marco referencial, la dirección clara, la autoridad espiritual en el hogar. La palabra musar, que es una corrección disciplinaria, es para la enseñanza, moldea el carácter y lo que se quiere lograr. Incluye amonestación, se lo que vemos en la palabra, reprensión y disciplina correctiva. Disciplina correctiva, ya nos imaginamos por esa disciplina correctiva. Ya en última instancia, ¿verdad? Cuando las otras dos ya no dan fruto, viene la tercera, que es la disciplina correctiva. Unos ejemplos prácticos en relación a eso. El padre corrige, por ejemplo, a su hijo por mentir. Una madre enseña a su hija a ser trabajadora, por ejemplo. Ya vamos a ver con la palabra también la parte de la madre. La enseñanza de la madre que habla el libro Proverbio, no desprecie la dirección de tu madre. La palabra en hebreo, para ver también el rol de la madre acá, no solamente del padre, es la palabra, y miren qué importante el conocimiento, la palabra Torah. ¿Qué es el Torah? Así que cuando está diciendo la dirección, es que esa dirección sea con la palabra. Es lo que significa dirección acá en hebreo es Torah, que tiene que ver con las escrituras, la enseñanza, la instrucción, la normativa, tiene que venir de la palabra de Dios. Así que si esa dirección viene sin la palabra de Dios, ya allí es otra cosa, ya allí a lo mejor el fin es otro. Pero cuando viene con la palabra del Señor, viene con promesas. Con promesas.
Diferencias claras que es importante que veamos, por ejemplo, vamos a ver, Musar, que es para el padre, el enfoque, corregir errores, en el Torah, la dirección, enseñar el camino correcto. Método por parte de Musar, el padre, disciplina, reprensión, por parte del Torah, consejo, guía. Ejemplo, la parte de Musar, no roben con corrección si lo hacen, por ejemplo. Torah, es mejor trabajar honradamente. El énfasis en Musar, evitar el mal. La dirección del Torah, buscar el bien. Es allí cómo se complementa y tienen que estar las dos presentes. Es lo más importante. Hay casos que no pueden estar el padre o la madre allí presente, entonces el padre tendrá que ser padre y madre en ambas, en la dirección, en la disciplina, en todo lo que tenga que aplicar. Imagínense un ave volando con un ala. ¿Puede volar? Necesita las dos alas para poder volar. Igualmente el complemento de estas dos. Así que bueno, seguimos nosotros, los hijos de Elí, también tenían cierto liderazgo, lo que representaba su responsabilidad ante el pueblo. Todo esto estaba por el piso. Dice el 2:25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto no quiere decir que Dios hizo que les tapó los oídos, los entaponó para que no escucharan porque ya iban a morir. No es eso lo que quiere decir. Bueno, dice que resuelto que ya el Señor sabía lo que iba a pasar, lo que le iba a venir a causa de que ellos no escuchaban a su padre. Vemos qué triste es esto y cómo actúa, ya que la autoridad aquí permisiva no logró nada, sino consecuencias graves. Hay una autoridad que sí logra, la absoluta, que viene de Dios. Y fíjense la recomendación, o lo que hacía Dios, el Señor, lo que mandaba hacer el Señor en el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto. Ya ustedes lo conocen muy bien, Deuteronomio 21:8. Porque a veces la palabra nos puede parecer, quizás como padres, un poco dura en relación a la corrección que habla, ¿no? Y aquí en este caso, pero que en este caso no podía darse el lujo tampoco, ni en ningún otro caso, de las excepciones. Como un pueblo rebelde alrededor, tenía que dar un ejemplo de autoridad, y lo que el juicio del Señor son juicios de Jesús absoluto, y eso se da, de que se da. Y aquí el Señor, fíjate cómo habla de los hijos contumados y rebeldes. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndolo castigado, no lo obedeciere. Dice el 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y la puerta del lugar donde viva, o sea, donde lo conocen, nuestra comunidad, y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón, o sea, flojo y borracho. Aquí en principio vemos que habla de padre y madre, entonces me está hablando de una corrección de ambos, unidos, acordando una corrección. Están los dos para eso. Acuerden la corrección de papá y mamá, y harán respetar la autoridad de los padres y a la vez la autoridad de Dios. Si quieren seguir leyendo lo que pasa después, sigan leyendo. Y es importante en esas áreas, mis hermanos, repito, tomar las correcciones, sobre todo lo que
Podemos tener a lo mejor nietos pequeños, niños pequeños, hacerlo mientras sea a tiempo. A tiempo. Y hacer la corrección según lo dice la palabra del Señor. Antes que sea más complicado. 21:21 del Deuteronomio dice: entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirás, quitarás el mal en medio de ti, todo Israel oirá y temerá. Proverbios 13:24 nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice que algo que nace torcido, su rama no endereza. Humanamente no puede ser, pero de repente cuando esté grande y en algunas 14 tiene la oportunidad de haber escuchado la palabra, de llegar al Señor, y el Señor se encargará de enderezarlo después a través de la presencia de Él en su vida. Y dice entonces el Proverbios 20:30: los azotes que hieren su medicina para el mal, y el castigo purifica el corazón. Y le dejo otro, Salmo 39:11: con castigo por el pecado corriges al hombre. Con castigo por el pecado corrige al hombre. Ahora también estamos nosotros como hijos del Señor, y no estamos exentos que el Señor también nos dé pao. ¿Verdad? Que el Señor también con la varita nos dé, por una u otra causa, por algo que haya sucedido, el castigo del Señor. El Señor, la palabra nos insta, nos exhorta a no despreciar ese castigo. Que si somos del Señor, si hemos creído en Él, y hubo un desvío que no, y el Señor tiene que darnos, que no lo despreciemos, porque dice: no desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, quien quiere. Proverbios 3:11-12. Así que cuando viene es porque el Señor también ama. Así que bueno, todo hay una consecuencia absolutamente de todo, una para bien, otra para mal. Y vemos entonces la sentencia que el Señor da en los versículos siguientes. Dios le reclama a Elí lo que estaba pasando, y en el 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifieste yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo la recogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemases incienso, y llevases efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El Señor le dice: pero bueno, ¿qué te pasa? Yo te hice un llamado. Te hice un llamado para que me sirviera, ese gran privilegio que tienes de servirme, y tú lo que has hecho más bien es engordar a tus hijos. Has honrado a tus hijos más que a mí. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso, porque si una de las cosas que nosotros, cuando no estorbamos a nuestros hijos, cuando vemos que no están andando como debemos andar, o cuando somos permisivos en algunas cosas que sabemos que son agradables al Señor y no lo estorbamos, hay una reprensión, sí, para ellos, pero también para nosotros, aún dentro de la iglesia. Bien, 1 Samuel 3:13, más adelantico, todo lo que dice. 1 Samuel 3:13 dice: y le mostraré, ya está cuando el Señor ya hace el llamado a Samuel, y le habla y le dice todo lo que venía para casa de Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa por siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Hijos que están aquí, hijos que van a escuchar, nosotros tenemos el deber primeramente con el Señor de estorbarlos a ustedes.
Cuando veamos que algo no están haciendo que es desagradable ante el Señor, debemos estorbarlo, porque si no nos cae también el látigo a nosotros. Y ustedes, como los aman tanto, ¿verdad? No quieren eso para los padres, ¿verdad? A David, fíjense lo que pasó con David. David, corazón conforme a los deseos del Señor. Miren lo que pasó con David como padre. Primera de Reyes 1:5, 1:6. ¿Qué pudiera imaginar que David, David que amaba tanto al Señor, que buscaba tanto en su presencia, como padre tuvo su error? Y dice Primera de Reyes 1:5, 1:6, lo que pasó con uno de sus hijos llamado Adonías. Y dice: entonces Adonías, hijo de Agí, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carro y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todo su día con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Pero dice que su padre David nunca lo había entristecido todos los días, en todos sus días, con decirle: ¿por qué haces así? O sea, ¿por qué haces esto? Ni siquiera le preguntaba: haz lo que tú quieras, haga como le dé la gana. Nada. Y como consecuencia, porque todo lo que el hombre segare es lo que va a recoger. Como consecuencia, el hijo se le vino encima. Y eso es lo que puede pasar literalmente, que tus hijos se te vengan encima cuando no hay respeto también en el hogar. Y la falta de respeto a veces va aumentando y se llena de palabras y cuidado si se vuelven en hechos. Mi hijo no, mi hijo, ese es un santo varón. Cuidado. Dice la palabra, Mateo 10:37, el que ama a su padre o madre más que a mí, es lo que estaba pasando con él y con los hijos, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién amamos más nosotros? Al Señor. Quisiera verlo por la cerradura de la casa. Ojalá que sea así. Ojalá que el Señor primero, delante de todo, porque estamos llamados a eso, a que el Señor lo amemos primero. ¿Es fácil? No es fácil. Cuando está chiquito, imagínate corregir, pero que está chiquito, no cuesta, y cuesta a veces aplicar la disciplina, pero es donde está el amor, que aunque nos cuesta, puede ser doloroso para nosotros, lo aplicamos por amor a ellos, para que ellos no tengan dolor ese día de mañana. Eso es el amor. Así que bueno, vemos entonces 1 Samuel 2:30, ya casi terminamos, y dice: por tanto, Jehová Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo te la haga, porque yo borraré a los que yo honraré. ¿A quiénes? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El Señor honra a quienes les honran. Y las consecuencias, entonces vemos los versículos siguientes. En 1 Samuel 2:31, todo lo que venía hacia ellos: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienestar a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, iban a morir joven. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Eso que tú quieres, eso que tú honraste primero a mí, esos chiquitines tuyos, los dos van a morir el mismo día. Ahora el contraste de esta historia.
de la familia, una familia a espaldas a Dios, por un padre que no cumplió sacerdocio, por unos hijos que no tenían de conocimiento del Señor. Y vemos a una familia que había el temor a Dios y ese temor a Dios lo llevó a buscarlo, lo buscó su presencia y cómo cumplían con lo que el Señor mandaba. En contraste, 1 Samuel 2:18, que lo dejé para ahorita para finalizar con esto, la decisión de mantenerse a raya y no dejarse influenciar, porque también Samuel, recuerden que Samuel estaba rodeado de ¿qué? Del mismo pueblo, pero también estaba rodeado de esos mismos sacerdotes que veía haciendo maldades allí a los hijos de Elí, que se pudo haber dejado influenciar porque él estaba allí en la casa de Jehová también, en la casa del Señor. Se pudo haber dejado arrastrar, vamos a llamarlo en nuestro día, por el mundo fácilmente. Sin embargo, aquí me está diciendo batería. Sin embargo, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, que era para el servicio, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo el Elcana de su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer, en lugar de que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y dice el 26, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué diferencia en 2 familias? ¿Cómo termina una y la otra? Una con bendiciones y grandes bendiciones, tanto para la familia, porque llegó a Ana, a Elcana, pero también a Samuel. Y vemos cómo terminaron los hijos de Elí y cómo terminó el mismo Elí, porque ese mismo día murió también, cayó de espalda y se desdincó. Así que, como siempre decimos, la decisión siempre es nuestra. Qué importante. Por eso comencé con el primer versículo: eran impíos porque no tenían conocimiento del Señor. Mis hermanos, mis hermanas, los que me van a escuchar, importantísimo el conocimiento del Señor. Ay, que yo estoy haciendo ya esto. Y hay otro discipulado, otra clase también. Agárrelo, mis hermanos. Eso no va a estar nunca de más, el conocimiento del Señor. Jamás va a estar de más. Nunca. Eso es lo que hace fortalecer las fibras espirituales de nuestro ser. Siempre va a ser para crecimiento y para bendición. Así que bueno, recordemos esto, recordemos, mis hermanos queridos, mantengámonos siempre atentos al conocimiento de su palabra, buscar ese conocimiento de su palabra, pues si estamos en nuestra familia, cumplir con lo que el Señor nos manda, ver cómo andan aún inclusive los nietos, y si no son cristianos los padres, nosotros como abuelos, abuelas, cristianos, pues también orientar, ayudar y orar también por ellos, y por supuesto que conozcan al Señor. Y tú, amigo y amiga, si tú no conoces al Señor, tú también estás fuera de la presencia del Señor ya en estos momentos. Aún si mueres, también estás fuera de la presencia del Señor en relación, porque tu vida espiritual está cortada. Tu vida no tiene una relación con el Señor, no puedes tenerla si estás en pecado allí. Tú tienes que confesar tus pecados a Dios, al Padre Celestial, confesar tus pecados y recibir el perdón y hacerlo con entendimiento. Y dice que vas a tener el regalo de la vida eterna. Y así entonces podrás también testificar en tu casa como un padre, como una madre que ha recibido también a Jesucristo en su vida, y poder ser de dirección en tu familia. Bueno, mis hermanos,
que nos queda a nosotros por hacer, sino dar de lo que de gracia hemos nosotros recibido. Y estar orando siempre por los hogares. Qué importante, ya veíamos el altar familiar en la casa, donde todos se puedan reunir y compartir de la palabra de Dios. Qué importante que cada uno de nosotros podamos discernir, estudiar en nuestra casa, aún no solamente lo que vemos acá, sino en nuestra casa, día tras día, la lectura de la palabra de Dios. Así que bueno, es decisión de cada uno, mis hermanos queridos. Vamos a ponernos en nuestros pies. Queremos que nuestra familia reciba al Señor y esté en la presencia del Señor. Hay que trabajar en eso. Bendito Rey de los cielos, te alabamos, Señor amado. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Hay cosas que pueden parecer duras, pero es tu palabra, es la realidad. Así son las cosas. Tú no disfrazas las cosas para hablarnos, Señor. Tú nos hablas por la verdad. Y gracias te damos por eso, bendito Señor. Gracias por la enseñanza. Ayúdanos, Señor, que seamos padres, seamos madres, abuelos, abuelas, Señor, que podamos ser de bendición también a la generación que viene, a nuestros hijos, nuestras hijas, a los nietos, Señor, a las nietas. Pero para eso que estemos preparados, oh bendito Rey de los cielos, con el conocimiento, con tu palabra abundando, Señor, en nuestra mente y también en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos y que esa sea nuestra meta de ahora en adelante. Porque te lo pedimos en tu nombre. Amén.